Buenas tardes a todos los amigos del canal. En el video anterior de acciones parte A hablamos de las componentes de peso propio y cargas permanentes restantes de las sobrecargas de uso L y sobrecargas sobre techos LR y acciones de cargas derivados de la lluvia R. Vimos ejemplos de aplicación de las últimas dos, de R y de LR. Y ahora vamos a incursionar en el tema de sobrecargas de origen climático, comenzando por el tema de las que se originan en las cargas derivadas de la nieve y el hielo. Vamos a mencionar el reglamento CIRSOC 104/2005, acción de la nieve y el hielo sobre las construcciones, pero este reglamento conceptualmente sigue los códigos americanos de referencia y por lo tanto en muchos de los países, para los amigos de otros países, van a encontrar con que sus respectivas normativas, cuando siguen la escuela americana o los códigos ASI 318 para hormigón o las normas ISC LRFD de estructuras metálicas, van a ver que las acciones tienen este formato porque más allá de las diferencias derivadas de las zonas topográficas de cada región y los registros meteorológicos, lo conceptual es igual. Entonces, los valores de las cargas de nieve y de hielo especificados no consideran, esto lo aclara al comienzo, las situaciones locales debidos a microclimas o a zonas topográficas especiales. Las estructuras y sus partes hay que diseñarlas y construirlas para resistir las cargas de nieve y hielo que se especifican en este reglamento, no utilizando valores menores que los indicados aquí. Plantea una serie de definiciones, después vamos a ver concretamente para qué las utilizamos. Cubierta plana es aquella cubierta con una pendiente menor o igual que 5 grados, y cubiertas de baja pendiente son cubiertas con pendientes no superiores a los 15 grados. ¿Nosotros qué pretendemos cuando queremos analizar, por ejemplo, la sobrecarga de nieve sobre una estructura liviana, metálica, un techo metálico? Podría ser una losa de hormigón, no importa. Lo que pasa es que sobre la estructura metálica tiene más relevancia porque la relación de la sobrecarga frente al peso propio es mucho más significativa. Y de hecho, las sobrecargas de uso sobre las estructuras metálicas son usualmente menores que las estructuras de hormigón. Entonces, tendremos, en el país que estemos y en el departamento de ese país o provincia, o como se llame, o distrito, tendremos un registro de las localidades cabeceras de las cargas de nieve registradas a nivel de suelo. Pero lo que queremos obtener no es precisamente esa carga, sino la carga a nivel del techo de la estructura que vamos a construir en esa localidad, con probablemente una cierta pendiente del techo si la carga de nieve es relativamente importante para aliviar esa situación. Entonces, ¿cómo vamos a ver paulatinamente cómo pasamos del valor de P sub G, que es la carga estadística definida con un cierto periodo de recurrencia que veremos que se puede dar a nivel de suelo, PG, a la carga sobre el techo que tenemos que evaluar para luego transformarla en acciones, obtener la resolución de la estructura con nieve, con hielo, con viento y con combinaciones y hacer el diseño de la estructura como ingenieros proyectistas. Entonces, ¿la carga de diseño de qué va a depender? De la pendiente y rugosidad del techo, de la construcción si está calefaccionado o no, en forma permanente, del entorno, si hay obstrucciones, árboles o zonas llanas, de si existen o no construcciones linderas que obstruyan el flujo de viento, o eventualmente la nieve que se acumule, y la importancia de la construcción naturalmente porque es obvio que si estamos haciendo un galpón para colocar depósitos de bajo valor y no habitado, no va a tener la misma relevancia un posible colapso que si es el techo de un hospital o de una escuela
de primaria o de secundaria o un gimnasio, donde los niños hacen deportes. Entonces, todas estas variables van a terminar acotando esa cara PG de base para ubicarla más precisamente sobre el techo que estamos estudiando de la estructura particular que estamos analizando. Entonces, comencemos por la carga de nieve a nivel del terreno, PG. Bueno, esta carga, que se utiliza para determinar las cargas de diseño sobre cubiertas, se establecen en nuestro país en una figura que cubre todo el país y en tablas. Hay una tabla para cada provincia en Argentina, se dividen las regiones en provincias, y para cada cabecera de departamento en cada provincia. Con una aclaración, la autoridad jurisdiccional tiene que aprobar la carga de nieve a nivel del terreno para aquellos lugares ubicados a alturas superiores a las indicadas en las tablas, como cabecera de departamento, como así también para lugares que cuentan con microclimas. En tal caso, el criterio es la determinación de la carga de nieve a nivel del terreno. Se debe basar en un análisis estadístico de los valores extremos de los datos disponibles en la vecindad del lugar, utilizando un valor con un 2% de probabilidad anual de ser superado, es decir, con un intervalo de 50 años de recurrencia media. Ahora, desde el punto de vista práctico, yo vivo en el sur de Argentina, en la provincia de Chubut, zona patagónica, donde hay una situación bastante particular. En la costa, en la zona de la costa, nieva poco o nada, y en la cordillera suele nevar mucho, y en algunas regiones nevadas intermedias. Entonces, ocurre que las cabeceras de departamento muchas veces en nuestra provincia no reflejan lo que pasa en una localidad dentro de ese departamento, porque las condiciones del microclima son diferentes y la altura también. ¿Qué puede hacer uno frente a esta situación? Bueno, consulta la tabla que le refiere la carga PG a nivel del terreno para la cabecera de departamento, hace una visita al lugar, habla con habitantes de la zona de muchos años y le pregunta como cuánto del suelo llega la nevada máxima que recuerden, si recuerdan hace cuántos años ocurrió o aproximadamente, una década, 2 décadas, mejor, y multiplicando esa altura, por ejemplo, por 300 kilos por metro cúbico, que es la densidad de la nieve suelta, uno puede tener una idea de si ese valor de PG de referencia para la cabecera de departamento es de aplicación para ese lugar en particular. Por ejemplo, en Chubut, en la zona sur, hay pequeñas localidades que se llaman comunas, y si uno tiene que hacer un gimnasio en la zona patagónica, en la comuna de Lago Blanco, Aldea Veleiro o Ricardo Rojas, la cabecera de departamento no va a ser una buena referencia para las nevadas que ocurren en esa zona, ¿sí? Porque las circunstancias del entorno, las alturas y el clima es diferente. Entonces es sumamente recomendable en esas situaciones hacer una visita o recabar y mandar a alguien a que recabe esa información. Tenemos el mapa de Argentina con la zona en gris donde son de probables nevadas y la zona en blanco donde las nevadas se consideran nula la posibilidad. Entonces, a modo de ejemplo, para las diferentes localidades de la provincia de Chubut, tenemos Comodoro Rivadavia, que es una ciudad relativamente importante, petrolera, PG 0,50 kN/m². Antes de este reglamento, el anterior de nieve tenía valores menores, 0,30 kN/m², pero quienes desarrollábamos cálculos de estructuras metálicas ya sabíamos que ese valor tenía un defecto, una deficiencia, y solíamos adoptar valores algo mayores aunque el reglamento lo especificara. Esquel, por ejemplo, está en la zona cordillerana, 120 kg/m², y en la zona del valle, Gaiman, por ejemplo, 0,30 kN/m². En la zona costera, que está todo en blanco, supuestamente se debería tomar una carga de nieve nula. En lo particular, y es una sugerencia nada más, sugiero adoptar PG igual a 0,30 kN/m² porque naturalmente los fenómenos climáticos van cambiando a lo largo de las décadas, cada vez se dan fenómenos más extremos y estos registros de décadas pasadas pueden no ser representativos de la actualidad o los años
por venir. Esta es la provincia de Chubut, entonces. Los departamentos son los rayados. Por ejemplo, lo que yo les hablaba está en el departamento número 13, como Río Senguer, donde la cabecera del departamento Senguer tiene una altura de 690 metros sobre el nivel del mar y una carga PG de 0,9 kN metro cuadrado, 90 kilos por metro cuadrado. Pero si ustedes van a desarrollar en la zona cercana a la cordillera extremo al sur, dentro de ese departamento, en estas comunas que les mencioné, es muy probable que obtengan valores de PG superiores. Con respecto al anterior reglamento de nieve en nuestro país, de la década del 80, algunos valores han cambiado. Por ejemplo, les mencioné Comodoro Rivadavia y otras localidades. No interesa mayormente detenernos en esto, pero simplemente estos registros, en la medida que se van actualizando, van variando. O sea que no son, y nuestra estructura la estamos proyectando hoy para construirla mañana, para que tenga una vida útil de X años hacia el futuro. Entonces, en ese futuro hay un grado de incertidumbre respecto de si estos valores históricos tienen validez o no. Con respecto a las cargas que superan el valor de diseño, el criterio utilizado en el reglamento es establecer valores de diseño que reduzcan el riesgo de falla generado por cargas de nieve a un valor aceptablemente bajo, un 2% de probabilidad anual de ser excedido. Pero dado que puede ocurrir que las cargas de nieve excedan el valor de diseño, hay que considerar qué consecuencias pueden tener esos excesos. Por ejemplo, en una cubierta que se deforme bajo la carga de nieve, el diseño de esa carga puede eliminar la pendiente generada para el desagüe. Entonces el exceso de carga podría generar la acumulación de agua y nieve y conducir a una falla progresiva. Cubiertas muy flexibles se puede producir ese fenómeno con bajas pendientes. Y una variable que dijimos importante es la relación entre carga de nieve y carga permanente. No es lo mismo un exceso de carga de nieve sobre lo previsto en una cubierta metálica liviana, cabreadas metálicas con chapa de cerramiento, que en una losa de hormigón, a fin de analizar entonces las consecuencias de un exceso de carga. Las cargas de nieve en el mapa no representan, como dijimos anteriormente, las diferencias locales dentro de las diferentes zonas, solo son valores históricos de las cabeceras de departamento. Bueno, el reglamento define categorías de exposición en el apéndice A, denomina exposición A los centros de grandes ciudades con una cantidad importante de edificios en altura, que por ejemplo en Argentina podría ser Capital Federal, Córdoba, Rosario, Mendoza, Mar del Plata. No son tantas las ciudades, por ejemplo en Chubut quizás podría ser Comodoro Rivadavia y nada más en cuanto a las características de definición. Exposición B son áreas urbanas y suburbanas de ciudades de menor altura a la estructura tipo. Podrían ser ciudades medianas de cualquier otro país, por ejemplo. Exposición tipo C es terreno abierto, ¿sí? O sea, campo abierto, plano, terrenos agrícolas. Y exposición D es una particular, que son áreas costeras planas, sin obstrucciones, expuestas al viento soplando desde el mar, como mínimo con una distancia libre de 1.600 metros. Una vez que hemos definido el valor de P sub G, en donde vamos a ubicar nuestra estructura, ahora tenemos que considerar que la carga no va a estar a nivel de suelo, sino a una cierta altura, que es el techo de la estructura. Entonces definimos la carga de nieve sobre cubiertas planas PF. Primero vamos a evaluar esa carga a una cierta altura, considerando que la cubierta nuestra es plana. Después, si no lo es, vamos a considerar la pendiente de la cubierta. Entonces pasamos a definir la carga de nieve sobre cubiertas planas PF, que son cubiertas con pendientes menores que 5 grados. El proceso es así, gradual, para aproximarnos a la solución. PF se define como un coeficiente 0,7 por C sub B por CT, por el factor de importancia y por el valor de PG que acabamos de definir anteriormente,
y que para otro país, basado en la misma normativa, tendrá otros valores de referencia, en kilonewton metro cuadrado. Aclarando que si PG, el valor de referencia, es menor que 1 kilonewton metro cuadrado, hay que adoptar como mínimo P sub F igual a I por PG. Vamos a ver a continuación qué significa cada uno de estos coeficientes. C sub B es el factor de exposición que tiene que ver con el entorno y de dónde está ubicada la estructura que estamos diseñando. C sub T tiene que ver con el factor térmico, quiere decir con la aislación y la calefacción que tenga la estructura y si esta es permanente o no. E I es el factor de importancia. 0,7 tiene que ver con un coeficiente que considera que el valor de PG es a nivel del suelo y a una cierta altura siempre la carga acumulada es menor que a nivel del suelo. Entonces el factor de exposición C sub B se define en la tabla 2 y hay un comentario. El reglamento va acompañado de otro volumen que son comentarios. En general es posible observar menos nieve sobre la mayoría de las cubiertas que a nivel del terreno. Investigaciones indican que en zonas sin obstrucciones de cubiertas planas convencionales, los valores son en promedio un 50% menor al nivel de carga sobre el terreno. Tomamos 0,7 de factor de base, lo vamos a ir corrigiendo con estos otros factores. C sub B, factor de exposición, es función de la categoría del terreno que vimos recién, del apéndice A, y del tipo de exposición de la cubierta. Entonces la tabla 2 nos define los valores. Entonces fíjense que a la izquierda tenemos categoría del terreno, lo que vimos, categoría A, B, C o D. C eran zonas terrenos abiertos, D era la estructura frente al mar, B era zonas urbanas de poca altura, y a su vez tenemos tres columnas totalmente expuestas, parcialmente expuestas o protegidas. Tomemos por ejemplo el valor de categoría B, ¿sí?, que sería dentro de una zona urbana de un pueblo o ciudad pequeña. El coeficiente C sub B, si es totalmente expuesta, vale 0,9, reduce la carga. Si es parcialmente expuesta, vale 1 la unidad, y si es protegida, vale 1,20, incrementa la carga. ¿Con qué tiene que ver esto? Con que si el viento golpea en forma libre el techo, hay más posibilidades de que despeje la nieve que se va acumulando o que se acumule menor cantidad de nieve. Si está protegida del viento. Desde el punto de vista del viento es una ventaja, pero desde el punto de vista de la acumulación de nieve es una desventaja y por eso lo mayora con respecto a 1,2. Entonces el factor de exposición se trata a través de dos factores partiendo del valor básico 0,7. Con base al tipo de terreno y a la clase de exposición de la cubierta y en función de esos dos factores, el producto genera reducciones de la carga a nivel de la cubierta con respecto a nivel del terreno PG que van de 0,49 a 0,91, con un valor tipo normal de 0,7 para cubiertas totalmente expuestas. Cubiertas protegidas son aquellas que están o ubicadas en el entorno de árboles tipo coníferas con hojas no caducas o construcciones que obstruyan el flujo del viento. Parcialmente expuestas son aquellas que no son ni totalmente expuestas ni protegidas. Todas las que no encuadren en ninguno de los dos ámbitos se definen como parcialmente expuestas. Bueno, acá está la definición en el apéndice A de categoría de exposición, que ya la mencioné. Recuerden que si la estructura está en una zona abierta o terreno plano, fuera de las zonas urbanas es tipo C. Recuerden también que ante la duda si es B o C, considerar que es tipo C es más conservador, ¿sí? O entre la duda si es exposición tipo A o B, considerar que es tipo B es más conservador. El factor de importancia, ya lo mencionamos, se incluyó a fin de relacionar las cargas de diseño con las consecuencias de una falla. Las cubiertas de la mayoría de las estructuras que tienen destinos y funciones normales se diseñan con un factor de importancia de 1. Por ejemplo, cubiertas de departamentos, cubiertas de oficinas pequeñas, de locales comerciales pequeños, el factor de importancia es 1. En la tabla 4 se indican los valores a adoptar para cubiertas de mayor o menor riesgo. Si son de menor riesgo se puede reducir a 0,8
y son de mayor riesgo, se pueden incrementar a 1,20. El valor de 1,20 se corresponde aproximadamente con la probabilidad anual de un 1% de ser superado y 0,8 se corresponde con la probabilidad anual de un 4% de ser superado. Entonces, acá vemos el factor de importancia y las categorías. Uno puede confundirse porque dice categoría 1 debe ser la categoría de mayor relevancia y no lo es al revés. Categoría 1 son las estructuras de menos compromiso humano y económico, valen 0,8. La 2 es la tipo 1. La 3 sería, por ejemplo, locales comerciales que pueden agrupar una cierta cantidad de gente, un geriátrico, una sala de atención médica pequeña, y 4 sería un hospital, una escuela que albergue gran cantidad de gente, un cuartel de bomberos, ¿sí? O un refugio contra tornados. O sea, lugares que no podemos permitirnos el lujo que aún en una situación excepcional de nevadas colapse. Entonces, esta es la tabla que los clasifica. Todo lo que no encuadre dentro de 1, 3 y 4 es 2 por defecto. Todos los edificios y otras estructuras, excepto aquellas definidas como vimos recién, son tipo 2. Tipo 1 en la tabla dice instalaciones agrícolas, ciertas instalaciones temporarias o instalaciones menores para almacenamiento. Por ejemplo, tipo 4, hospitales u otras instalaciones para el cuidado de la salud, que tienen instalaciones para cirugía o tratamientos de emergencia, cuarteles de bomberos, centros de rescate, estaciones de policía, etc. Entonces, el factor térmico CSUT está dado en la tabla 3 y se observa en los comentarios del reglamento que en general se junta más nieve sobre las cubiertas frías que sobre las cálidas. En la tabla 3 del reglamento se indican los valores a adoptar para dicho coeficiente con base a si la estructura está o no calefaccionada, pudiendo variar el coeficiente térmico de menos que 1, 0,85, a un valor mayor a 1, 1,2. Por ejemplo, un edificio que sea frigorífico, adrede tiene en su interior bajas temperaturas. Entonces el valor de CT es mayor que 1, es 1,2. Esta es la tabla que refleja eso, condición térmica, tabla 3, valores de CT. Todas las estructuras, por ejemplo, una estructura de viviendas o comercial con calefacción vale 1. Estructuras mantenidas por debajo, por encima del nivel de congelamiento pero a bajas temperaturas puede valer 1,1, o no calefaccionadas e intencionalmente mantenidas por debajo del punto de congelamiento vale 1,2, y solo para estructuras muy particulares como invernaderos continuamente calefaccionados, que implican un compromiso de pérdidas de vida muy bajo y económico menor, vale 0,85, menos que 1. Pero como dijimos, nuestro propósito es llegar a las cargas de nieve sobre la cubierta, que no es plana, porque justamente nieva, entonces mi criterio es darle una cierta pendiente para que deslice la nieve. ¿Cómo se define la cubierta de nieve para un techo con pendiente? Se define como el valor de PS. ¿Y cómo arribamos a ese valor? Multiplicando el valor de PF que acabamos de obtener por un factor CS que tiene que ver con la pendiente de la cubierta y la rugosidad de la misma y la calefacción permanente o intermitente de la misma. El valor de CS se obtiene de las figuras que vamos a ver, la figura 2. La carga de nieve disminuye cuando las pendientes de la cubierta aumentan, es lógico. La acción del viento contribuye a ello y por deslizamiento, esta posibilidad se relaciona también con la falta de obstrucciones que tenga la cubierta y con la lisura de la misma, y también con la temperatura interna por debajo de la cubierta, del local. Entonces vemos los valores de CT del gráfico de la figura 2. El primero de la izquierda es para construcciones que están calefaccionadas permanentemente, CT vale 1, y el de la derecha es para aquellas que están intencionalmente frías como un frigorífico, 1,2. Veamos CT igual a 1. Hay dos curvas, una línea llena y una línea punteada. La que se corresponde con la línea llena son superficies lisas, que la nieve puede deslizar sin obstrucciones, sin inconvenientes, y la línea llena son superficies rugosas como techo de tejas y aparte donde hay obstrucciones como puede ser chimeneas o otros elementos que impiden el deslizamiento
de la nieve en forma libre. Entonces, en función de eso, entramos con la pendiente de la cubierta en grados, nos movemos en vertical, cortamos a la curva punteada o línea llena y determinamos en ordenadas el valor de CS, que va a ser 1 o menor que 1. El factor de pendiente para cubiertas curvas, para aquellas partes de cubiertas curvas que tengan una pendiente mayor que 70 grados, se puede considerar libre la aplicación de carga de nieve, CS igual a 0, porque se considera que la nieve desliza. Y hace el comentario: los congelamientos en los aleros están asociados con derretimientos de nieve debido al sol durante el día y recongelamiento a lo largo de los aleros en la noche. Las cubiertas bien aisladas y ventiladas frecuentemente no están sujetas a este fenómeno. Y aunque sea posible que se produzca una interrupción breve de energía que cause un enfriamiento temporario de la estructura, es decir, tenemos calefacción eléctrica, por ejemplo, y se cortó el suministro de energía eléctrica, y por lo tanto la calefacción, la probabilidad de que este evento sea simultáneo con un evento pico de nieve es pequeña y se acepta que C sub T sea 1, admitiendo breves interrupciones de energía y pérdidas de calor. Pero ojo, porque hay complejos turísticos donde se alquilan cabañas, por ejemplo, en la zona cordillerana, por ejemplo en Neuquén, donde en invierno es imposible acceder por la cantidad de nieve acumulada y solo se utilizan en verano, donde hay nevadas importantes igual, pero sí se puede acceder. Entonces, si yo fuera propietario de ese lugar, no sé si tendría la calefacción todo el año prendida porque no tengo ocupado el lugar. Entonces, para una situación de esas habría que recabar información de qué es lo que va a ocurrir, porque a lo mejor voy a tener la calefacción prendida mientras tenga ocupada o alquilado esas cabañas. ¿Se entiende? ¿Qué pasa con la carga de nieve que no es balanceada? Hay evidencias de que los colapsos sobre estructuras metálicas livianas más frecuentes se producen no con cargas de nieve balanceadas, sino cargas de nieve no balanceadas. Entonces, la normativa nos dice: para cubiertas a 2 y 4 aguas con pendientes mayores que 70 grados o con pendientes menores que 21 veces omega, que es la mitad del ancho de la cubierta entre el borde y la cumbrera, más 0,5 con omega en milímetros, no resulta necesario aplicar las cargas de nieve no balanceadas, es decir, pendientes muy bajas. Es como que no diferenciamos lo que es barlovento, donde golpea el viento, de sotavento, que es el lado opuesto al que el viento golpea. Para cubiertas con mayor pendiente, pasa lo que vemos en el gráfico de abajo. El viento viene de izquierda a derecha y puede producir una acumulación a sotavento, que es el lado opuesto donde golpea, y una acumulación desfavorable en esa zona y cargas asimétricas. Y en una estructura, por ejemplo, parabólica, que tenemos una estructura de un arco metálico con un tensor, que la pensamos para que funcione muy eficientemente el arco a compresión y el tensor toma las tracciones para una carga uniforme de nieve, ante esta carga disimétrica se puede producir una solicitación sobre el arco que ya no es de compresión, sino es de flexo-compresión, que puede producir el colapso del mismo. Y de hecho ocurre frecuentemente que el colapso de estas estructuras se dan para cargas asimétricas. Entonces el reglamento dice: para una cubierta con una distancia desde la cumbrera hasta el borde exterior del alero, la mitad de la longitud, omega menor que 6 metros, la estructura se debe diseñar para resistir una carga de nieve uniforme no balanceada sobre el lado a sotavento, no el que golpea el viento sino el otro, igual a 1,5 de PS sobre CE. PS el valor que determinamos para carga simétrica. Para cubiertas con anchos mayores a omega 6 metros, es decir, longitudes mayores a 12 metros, la estructura se debe diseñar para resistir una carga de nieve uniforme no balanceada sobre el lado a sotavento igual a 1,20 por el término entre paréntesis donde aparece un coeficiente beta, que ahora vamos a ver cuánto vale, por PS sobre C. Y nos dice: sobre el lado a sotavento ya no considera una carga 0, sino considera una carga de 0,30 de PS. ¿Por qué? Porque si por ejemplo la cabrera tiene 20 metros de luz, sería muy poco realista considerar, o el arco parabólico, que sobre los
10 metros de sotavento vamos a tener una carga máxima y sobre los 10 metros de barlovento el viento va a haber limpiado totalmente la carga de nieve. Sería muy poco realista. Entonces beta tiene que ver, es un parámetro de la nieve acumulada por arrastre del viento en función de los valores de PG. Vale 1 para PG menor o igual que 1, 1 kN metro cuadrado, 100 kilos por metro cuadrado, y tiene las expresiones que vemos para valores intermedios hasta beta 0,5 para PG mayor que 2 kN por metro cuadrado. Es decir, donde las nevadas son muy intensas, vale 0,5, donde las nevadas son poco intensas, vale 1. En el caso de cargas no balanceadas, con longitudes de cabreada mayores a 12 metros, el lado a barlovento hay que cargarlo con una carga uniforme no menor que 0,30 dps. Entonces, lo que dijimos se traduce en esto. Omega es la mitad del ancho de la cabreada. Hay una carga balanceada igual a PS igual en ambos faldones. Y para cargas no balanceadas, si omega vale menos que 6 metros o 6 metros, la carga sobre uno de los faldones es 1,5 dps sobre C y sobre el otro lado es nulo. O sea que si la estructura no es simétrica hay que analizarlo en ambos lados, ¿sí? A izquierda y derecha de esta situación. Y si omega vale más de 12 metros, si la longitud vale más de 12 metros, la situación de carga no balanceada es la de abajo, 1,2 de 1 más beta sobre 2 por PS sobre CE, en el lado más cargado, y en el lado menos cargado 0,3 de PS. Nuevamente, si la estructura es asimétrica, hay que analizar esta situación en ambos faldones. O sea que, si es simétrica, como mínimo tenemos dos situaciones de carga de nieve, balanceada y no balanceada. Si las cubiertas son curvas, hay una serie de gráficos que nos permiten obtenerlas según la pendiente de los aleros, considerando que donde la pendiente es mayor a 70 la carga es nula, para cargas balanceadas y no balanceadas. Para cargas no balanceadas vean que tenemos gráficos un poquito más complejos, parabólicos. Desde el punto de vista práctico me podría animar a decirles que quizás, como una primera aproximación al menos, uno puede tomar sobre el lado no balanceado, sobre el lado del sotavento, un diagrama equivalente rectangular que sea conservador, ¿sí? Para no complicar excesivamente los cálculos. Bueno, diferentes esquemas de cargas con diferentes pendientes de aleros, conceptualmente es lo mismo. Y otra situación particular que vale la pena considerar es la nieve acumulada por arrastre del viento sobre cubiertas más bajas. Del estudio de la mayoría de las fallas asociadas con cargas de nieve observamos que no son causadas por sobrecargas moderadas por metro cuadrado de cubierta, sino por sobrecargas localizadas muy significativas originadas por fenómenos particulares, como la nieve que es arrastrada y acumulada por el viento. Es muy importante considerar las cargas localizadas acumuladas por arrastre del viento, de la nieve, y esta carga se va a acumular sobre las cubiertas protegidas del viento, por cubiertas más altas o por parapetos. El fenómeno se puede producir en una cubierta más baja que otra, ubicada a barlovento o a sotavento que la más alta. La peor situación la constituye la ubicada a sotavento y el viento puede soplar desde ambos lados. Entonces, esta es la situación que vamos a ver que toma el reglamento como hipótesis para plantear esta situación. Entonces, lo que vamos a ver es que analizamos en el dibujo de la derecha la cubierta más pequeña, de menor altura, con una cubierta a la izquierda más alta, que genera una obstrucción del flujo de viento y una posible acumulación sobre la que estamos diseñando. Entonces, la acumulación sobre la cubierta que vamos a diseñar depende de la longitud LU normal al viento de la cubierta aledaña y la intensidad de la nieve PG a nivel de suelo. Entonces, el tamaño de la acumulación está relacionado con la cantidad de nieve que puede ser arrastrada, determinada en función de la longitud de la cubierta barlovento y de la carga de nieve a nivel del terreno P sub G. Estudios muestran que en regiones con bajas cargas de nieve a nivel del terreno, una sola tormenta acompañada de fuertes vientos puede llegar a causar acumulaciones por arrastre de viento con alturas de nieve de entre 90 centímetros y 1,20 m, lo cual implica cargas de nieve realmente significativas. La máxima intensidad de la sobrecarga de nieve acumulada
por arrastre de viento P sub D va a ser igual a HD por gamma, donde gamma es el peso por unidad de volumen de la nieve, que yo le sugerí hoy tomar como un valor de referencia 300 kilos por metro cúbico para nieve suelta. El reglamento es un poquito más estricto. Dice, gamma la podemos obtener como 0,426 de P sub G más 2,2 menor o igual que 470 kN metro cúbico, o sea, menor o igual que 470 kilos por metro cúbico. Entonces la situación sería la siguiente: nosotros estamos diseñando un techo más bajo, al lado hay un techo más alto con una extensión LU en la dirección del viento. Calculamos una carga de nieve balanceada HB como vimos recién. Hay que sumarle un triángulo de carga no balanceada con una altura HD que vamos a obtener, la carga total es la suma de ambas, en función de una figura HD que surge con base a los valores de P sub G de la localidad y LU de la construcción lindera. H es la altura de nieve acumulada producto de la sobrecarga debida a arrastre de viento, y la extensión de ese triángulo de sobrecargas no puede superar 8 veces la variable HC que estamos viendo en el gráfico. Este es el gráfico en el cual entramos con el valor de PG, cortamos el valor de LU correspondiente de la construcción lindera, o interpolamos, y nos movemos en horizontal hacia el valor de ordenadas HD en metros. ¿Sí? Entonces podemos determinar el valor de HD. Con el valor de HD obtenemos el valor de P sub D máximo a sumar a la carga anterior. Adicionalmente, el reglamento nos dice cargas de lluvia sobre nieve. En algunos casos particulares, para definir la carga de nieve de diseño sobre lugares en los que se verifique que el valor de referencia de PG es bajo, menor que 1 kN metro cuadrado, pero distinto de 0, hay que aplicar a todas las cubiertas con bajas pendientes menores que 2,4 grados una carga adicional de 0,25 kN metro cuadrado derivado de la acción de la lluvia sobre la nieve. Cuando la carga de PG de referencia es mayor que 1 kN metro cuadrado, se supone que el efecto total de la lluvia sobre la nieve ya lo hemos medido con el valor de referencia. También tenemos que analizar, y ya estamos cerrando este tema, que nosotros podemos construir un edificio como el de la izquierda nuevo, pero hay un existente al lado. Entonces tenemos que considerar esta situación tanto para nuestro edificio como los posibles efectos sobre el existente, el lindero. ¿Por qué? Porque el efecto de juntarse los faldones a igual o diferentes alturas puede producir una acumulación de nieve no contemplada en todo el análisis que hemos hecho previamente, ¿sí? Y podemos alterar la condición de carga sobre el edificio que ya está existente. Entonces deberíamos analizar si es necesario reforzar la estructura existente para esta nueva condición. Bueno, con esto terminé de cerrar el pantallazo que les quería mostrar. Para los amigos de otros países que sigan la normativa americana, el esquema de estructura que seguimos es el que seguramente tiene el reglamento de su país, con los valores P sub G que se corresponden con la situación topográfica y meteorológica que corresponda. Bueno, gracias por su atención, los espero en el próximo.